El tema que vamos a analizar en este conversatorio es la recusación. Yo siempre digo esto, vaya tema, ¿no? Para contextualizar un poco, en el tema de la recusación como tal, la pregunta que nosotros hacemos, o más acertado sería decir, la afirmación que hacemos es, yo no quiero que este juzgador vea mi tema. Y en realidad de eso se trata la recusación. Yo no quiero que este juzgador vea mi caso. Pero no es que yo no quiero porque por mi mera liberalidad no quiero. Las causales de casación son causales taxativas, tanto en la justicia ordinaria como también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional cuando se propone la recusación ya respecto a nuestro más alto organismo de control de constitucionalidad. En ambos casos son taxativas, es decir, yo no puedo decidir a mi libre arbitrio, no quiero que este juez conozca mi caso, amparado o no sostenido específicamente en alguna de las causales. Y esto es sumamente importante señalarlo para de una manera poder contextualizar el tema, porque es básicamente dos caras de una misma moneda. La primera es que esta taxatividad que para la parte que propone el juicio de recusación, un juicio que se lleva por cuerda separada, esa taxatividad es importante porque no puedo ampararme en temas diferentes a los que expresamente me señala la norma, pero también es para el juzgador, porque también como existe la recusación, también existe la excusa, y de hecho las causales son las mismas. Entonces, evidentemente, el juez también tiene esa restricción. Yo no puedo apartarme del proceso porque en este momento a mí no me interesa ver ese proceso. Tengo que motivar mi decisión en qué causal o cuál es la que afecta o la que pone en entredicho mi imparcialidad que me lleva a excusarme del conocimiento de un proceso. Entonces, es como ver las dos caras de una misma moneda. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y repito, la propuesta que yo les voy a hacer es que veamos primero estas consideraciones generales como para ponerlas en contexto y luego vamos a ver ahora sí el involucramiento de la Corte Constitucional que evidentemente nos afecta los procesos, afecta el derecho procesal y generalmente lo hace de manera positiva, pero sin entrar a eso, sin entrar a si lo hace de manera positiva, negativa, lo que podemos decir es que sin lugar a dudas lo afecta y realiza cambios, y a veces cambios sumamente profundos. Y luego eso vamos a ver estos temas y vamos a traer a colación temas interesantes como por ejemplo el tema de la caución, cómo fue concebida la recusación inicialmente con el COGEP. Luego de eso vamos a ver si cabe dentro de las garantías jurisdiccionales también lo que existe al día de hoy, si cabe la recusación dentro de estos procesos en primer y segundo nivel. Y finalmente vamos a ver qué pasa vamos a analizar 3 casos de manera muy general. No vamos a entrar al detalle de si es correcta o no es correcta la decisión. No vamos a entrar a eso porque evidentemente esta ponencia no es para eso, pero vamos a analizar los eventuales resultados de recusaciones planteadas en nuestro máximo órgano de control constitucional. Y finalmente, si el tiempo alcanza, a efectos de no agotarlos, ahí ofreceremos un pequeño bono para conversar de un tema de si cabe o no cabe la apelación y qué es lo que está pasando en la práctica. Hecha esta precisión, ahora sí, entonces arrancamos ya, mencionamos el tema de la taxatividad, aclarando que la recusación no puede ser utilizada, evidentemente, como una herramienta para elegir un juez a la carta. Eso nosotros debemos tenerlo claro. A eso se refiere el tema de las causales, pues no. La naturaleza de la recusación va de la mano con la tutela judicial efectiva y va de la mano también con el debido proceso. ¿Qué busco yo cuando planteo un juicio de recusación? Cuando me arriesgo a plantear un juicio de recusación, cuando le digo a la persona que tiene que resolver el caso, que no quiero que resuelva mi caso, y le doy los motivos para hacerlo. Esto trae consigo no solo consideraciones de derecho, que no me quiero ampliar mucho en este tema, pero que creo que son importantes
de determinarlas porque muchas veces en estos foros académicos nos olvidamos de que los juzgadores son seres humanos y son personas que sienten, que tienen sus pasiones, que tienen sus afectos y también probablemente van a tener sus desafectos. Y planteamos cómo son las cosas en un proceso de recusación. En un proceso de recusación, repito, y por eso les decía inicialmente esta idea, que quiero que la tengan en la cabeza, es yo no quiero que usted como juzgador vea mi proceso. Motivado o no, porque finalmente eso es lo que se va a discutir por cuerda separada. Vamos a ver si efectivamente me dan la razón y si efectivamente esta decisión que se va a tomar permite que se cambie el juzgador o que sea el mismo. Y entonces estas son las dos opciones, y dos opciones que en la práctica son realmente relevantes y realmente importantes. Si prospera la recusación y yo logro demostrar que efectivamente está en entredicho la imparcialidad del juzgador, perfecto, no pasa nada, es otro juzgador el que finalmente va a conocer mi proceso. Pero ¿qué pasa si es que yo intento el proceso de recusación? Si es que yo lo intento y fallo en ese intento. Ese juzgador al que prácticamente yo le estoy diciendo que él tenía que haberse excusado, porque repito, las causales son las mismas, y no lo hizo, ahora estoy buscando separarlo forzosamente del conocimiento de la causa. Y entonces, claro, ustedes van a decir, los jueces sí están preparados, son personas probas, imparciales, etcétera, y finalmente ya se discutió el tema y él tiene que verlo, pero definitivamente, al menos desde mi punto de vista, considero que eso puede generar un tema de algún tipo de desafecto de ese juzgador, porque cuando yo doy esta clase en pregrado, me refiero a pregrado, cuando le he dado, yo siempre digo que hay causales que tienen que ver con un acto de decencia del juzgador de separarse del conocimiento de la causa. Y siempre lo digo así. Y como decía el doctor Velázquez, o sea, evidentemente me hago responsable de mis palabras. Y pienso que, por ejemplo, si yo voy a un proceso, yo soy juzgador y es mi hija la que está litigando, definitivamente yo debería apartarme del conocimiento de la causa, porque es algo natural. Repito, yo no soy un robot. Es algo natural que yo como juzgador no quiera que mi hija pierda. Entonces, en un acto de decencia, yo tendría que apartarme del conocimiento de la causa. ¿Qué pasa si es que en el intento no lo logro? Es un tema más que una consideración de derecho, una consideración humana que no me gusta nunca dejarla de lado. Pero bueno, dejamos claros que la recusación como tal no puede servir tampoco como una herramienta para poder elegir al juzgador que yo quiera, sea por eliminación, porque puedo buscar eso. Ahora, vamos a entrar y vamos a ver que la recusación es una herramienta sumamente valiosa y ahora sí, bien entendida, lo que busco es que quien conozca mi caso sea un juzgador imparcial. Por eso es que les mencionaba y les decía que esto está atado con la tutela judicial efectiva íntimamente y con el debido proceso. Quiero que un juzgador imparcial lo vea, por lo menos, ¿ok? Y entonces, esta figura, que bien entendida, sumamente correcta, históricamente ha sido utilizada como una herramienta dilatoria en los procesos. Y entramos ya con esto, con esta breve introducción o digamos consideraciones generales, particulares, en algunos casos un poco graciosas que pueden ser, entramos ya a ver cuándo la Corte Constitucional tiene este involucramiento y empieza a afectar al derecho procesal. Lo primero, cuando el COGEP sale a la luz, tenía una novedad que al menos resultó bastante interesante. Independiente de si era positiva o negativa, era lo que nosotros teníamos como regla. Para proponer una recusación, se tenía que rendir caución. Es decir, tenía que pagar. Las reglas estaban dadas en el artículo 27 del Código Orgánico General de Procesos cuando recién sale. Y entonces decía este artículo que presentada esta demanda de recusación dentro del término de 3 días, el juzgador debía señalar, tenía un parámetro, entre 1 a 3 salarios básicos unificados del trabajador, tenía que fijar ese monto como caución. Y lo estableció como un requisito de procedibilidad. Es decir, que sin este requisito no
podía presentar una caución, o al menos mi caución no iba a prosperar. Repito, requisito de procedibilidad. Claro, tenía excepciones, la misma norma establecía excepciones de naturaleza social. ¿Como cuáles? Bueno, el Estado no es social, sino que es una prerrogativa que se la reservó, procesos en los que litigaba el Estado, y estos sí, sociales, eran temas de niñez, adolescencia y procesos laborales. En esos no se rendía caución. En los demás sí. Esto al menos abrió una discusión sumamente fuerte en el foro, porque se decía que se afectaba el tema de la gratuidad de la justicia y algunos detractores iban más allá e incluso sostenían que este tema se podía volver incluso un tema de clase, que si yo no tenía la capacidad económica para pagar lo que el juzgador me establezca de caución dentro del límite que establecía la norma de 1 a 3 salarios básicos unificados, no podía aspirar a un juzgador imparcial. Sobre este tema, la Corte Constitucional, y aquí es un tema bastante interesante, porque tanto desde las distintas órbitas de su competencia, tanto el legislador como la Corte Constitucional toman cartas en el asunto. Y entonces, en junio del 2019, los propios legisladores sacan la ley reformatoria del COGEP y efectivamente modifican este artículo y eliminan básicamente el tema de la caución. Y a la par, la Corte Constitucional, que ya conocía estos temas, dice, bueno, si bien es cierto, ya el legislativo cambió la norma, yo estoy conociendo casos donde se aplicó esta norma, es decir, donde todavía tenía que pronunciarme respecto de si cabía o no cabía la caución. Finalmente, en sentencia 1316 IN y acumulados 22, en su numeral 90, reza de manera textual: en tal sentido, esta Corte estima necesario señalar que en aquellas demandas de recusación presentadas con anterioridad a la vigencia de las reformas introducidas en el artículo 27 del COGEP en el año 19, que se encuentran pendientes de calificación, no será exigible la caución. Y ya en sentencia se declara la inconstitucionalidad del artículo 27 antes de la reforma de junio del 2019. Este es uno de los casos donde podríamos decir que de manera armónica el legislativo y nuestra Corte Constitucional, repito, desde las órbitas de sus competencias cada uno, actúan de manera armónica. Últimamente no funciona así, últimamente la Corte Constitucional ha tenido que realizar varias correcciones a lo que ha venido realizando el legislativo, cosa que es cierta, no es algo que me esté inventando. Luego, vamos a ver, conforme lo había ofrecido, si es posible recusar a jueces de primera y segunda instancia que conocen garantías jurisdiccionales. En este caso, es sumamente importante que nosotros tengamos claro que vamos a hacer un análisis breve de la sentencia número 006-17-SCN-CC. A priori, nosotros podemos decir que el proceso de recusación es propio de la jurisdicción ordinaria en materias no penales y no de justicia constitucional. A más de lo dicho, esto es un proceso que se tramita por cuerda separada, el proceso de recusación. Por lo tanto, ya de por sí trae una dilación en un proceso que está llamado a ser sumamente ágil y sumamente expedito. Por lo tanto, ya trae un primer problema, que es el tiempo. A más de esto, nos plantea un dilema, y vaya dilema. La misma Corte Constitucional señala que por un lado, en esta sentencia, la aplicación del juicio de recusación establecida en la norma adjetiva civil en garantías jurisdiccionales per se ya transgrede la Constitución. ¿Por qué? Porque los procesos constitucionales tienen una óptica no tan formalista, tienen una óptica mucho más laxa versus los procesos ordinarios, que su naturaleza hace que tenga una rigurosidad formal mucho mayor. Y por lo tanto, la Corte Constitucional dice, no es natural, en esta misma sentencia, señala que no es natural, que no fueron concebidas
estas reglas del COGEP para que sean utilizadas en las garantías jurisdiccionales. Pero sin embargo, la misma Corte también dice, tengo este problema, porque sin embargo, sin perjuicio de que no hayan nacido naturalmente para esto, no significa que una persona que acuda a un proceso de garantías jurisdiccionales no tenga el derecho a tener un juez que considere imparcial o que sea imparcial. Y entonces, ante ese dilema que se plantea la Corte hace esta distinción y me adelanto un poco con el resultado. La Corte dice, sí cabe la utilización de estas causales que están establecidas en nuestra norma adjetiva civil, pero hace una exclusión o establece una excepción de dos garantías jurisdiccionales, las medidas cautelares y el habeas corpus. ¿Por qué lo hace? Porque las medidas cautelares están destinadas a prevenir la violación de un derecho, al menos cuando hablamos nosotros de medidas cautelares autónomas. Cuando hablamos de medidas cautelares que van en conjunto con la garantía jurisdiccional que sea, nos referimos a que lo que buscamos es la cesación de ese daño. Y entonces, claro, nos dice, y el habeas corpus, perdón, también, ¿qué es lo que busca en cambio? El habeas corpus lo que nos dice es, hay una persona que está ilegítimamente privada de su libertad, de forma arbitraria, y que incluso esa prisión lo que puede hacer de manera injusta es de alguna manera perjudicar su integridad, su vida, etc. Y establece procedimientos sumamente ágiles y sumamente rápidos que incluso si nosotros ponemos en un mismo saco todas las garantías jurisdiccionales, vamos a decir que estas dos son totalmente diferentes en cuanto al tiempo. Son mucho más rápidas, mucho más expeditas y mucho más ágiles. Definitivamente, ¿por qué? Por el bien jurídico que se protege. Y entonces la Corte Constitucional lo que hace es, en definitiva, dice, yo excluyo a estas dos. En esta no cabe la recusación. Y entre otras cosas, lo menciona por el artículo 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos habla del principio de inmediatez. Las medidas cautelares deberán ser ordenadas de manera inmediata y urgente. La jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo más breve posible desde aquel que recibió la petición. ¿Qué pasa si en un proceso, si en estos procesos que correctamente la Corte ha dicho aquí no cabe? Porque ese tema dilatorio puede traer consecuencias graves. Y veamos cuáles pueden ser las consecuencias. En materia de medidas cautelares, si nosotros estamos hablando de un eventual peligro, de una eventual vulneración de un derecho, puede ser que si me demoro en ese proceso, en un tema que es meramente formal, me estoy refiriendo al tema de qué juzgador lo va a ver, si yo me demoro en eso, puede ser que el daño finalmente se produzca, que la vulneración del derecho finalmente se produzca. Y si es que no ocurre esto, y si es que al revés, lo que estoy buscando es la cesación del daño, puede ser que si me siento a discutir este tema, lo que va a hacer es que este daño se profundice. Por lo tanto, esos son los motivos. Hechos, evidentemente, resumen, la sentencia es sumamente buena, donde se indica por qué se excluye esto. ¿Cabe la recusación de los jueces de la propia Corte Constitucional? Que era la última pregunta que nosotros ofrecíamos. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se establece claramente que sí, de hecho están determinadas las causales, pero se habla de la excusa obligatoria. Se habla de la excusa obligatoria, se determinan las causales que son diferentes, son mucho más, reitero, mucho más laxas que las que están establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, y en el 176 se establece con claridad que primero lo que se pretende es que el juzgador, cuando revise esto, se excuse, y si es que no se excusa, evidentemente la parte tendrá el derecho de recusarlo, es decir, buscar que se aparte de manera forzosa a este juzgador. Y sobre esto,
que está establecido en el artículo 176, voy a mencionar brevemente 3 casos. El primero, que son casos de dominio público. El primero es el caso Chevron. El procurador judicial de Chevron pidió recusación en contra del entonces juez Ávila Santamaría. En esta ocasión, más allá de las consideraciones de fondo, lo que ocurre respecto a la recusación es que el juzgador la acepta. Dice, sí, efectivamente, yo fui patrocinador en este caso en particular sobre el que se va a resolver, y reitero, un acto de decencia, él dice, no debería yo conocerlo, y se aparta. ¿Ok? Es una de las posibilidades de la recusación, la acepta. El segundo caso tiene que ver con la consulta popular sobre la minería, que fue planteada por, si mal no recuerdo, el prefecto de Azuay en el 2019. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí el peticionario indica, en resumen, que el juez Ávila Santamaría, que él ya había expedido su posición o su postura en este tema, tanto en foros académicos, tanto en artículos publicados, y por lo tanto él ya no podía resolver. Evidentemente, en este caso el juez Ávila Santamaría, él no recoge esto. Él dice, yo no me voy a excusar, no estoy de acuerdo, rebate el tema y finalmente se resuelve por parte del presidente, que es a quien le corresponde, en este caso el presidente de la Corte Constitucional, en ese entonces el doctor Hernán Salgado, acoge motivadamente la petición de recusación, es decir, por más de que él no se excusó, igual finalmente se concede la recusación. Y finalmente, el caso del matrimonio igualitario, también tema sumamente fuerte y sumamente mediático. En este caso, el director del registro civil fue quien planteó la recusación contra el mismo juzgador, contra el doctor Ávila Santamaría. Él no estaba de acuerdo con los cargos que se le pretendían imputar, los rebatió uno a uno y finalmente la Corte Constitucional decide no aceptar la recusación. Son las 3 probabilidades de lo que puede ocurrir. En estos 3 casos los podemos ver. No me mate, Vero, pero con esto cierro. Finalmente, me voy a referir a algo que es la falta de armonía que normalmente suele ocurrir en estos casos, y no por un tema de la Corte Constitucional. Diría más bien a pesar del esfuerzo de la Corte Constitucional, y es algo que lo podía conversar incluso hace unos momentos afuera con mis compañeros panelistas de altísimo nivel, y les hacíamos un poco la consulta, que hay casos en los que, a pesar de que normativamente está vedada la posibilidad, y esta pregunta es, ¿cabe la apelación respecto de la decisión de la recusación? Y la respuesta es no cabe. Es así de sencillo, en la ley no cabe esta posibilidad, no está estipulado este recurso. Sin embargo, al día de hoy, jueces de primer y segundo nivel, y de hecho hay un caso bastante particular, que evidentemente no lo traigo al foro, pero que existe, donde no solo se ha aceptado la apelación, sino aparte, al día de hoy existe casación, y ha aprobado incluso el filtro de admisibilidad de la casación, lo que evidentemente es un despropósito y lo que va en contra de lo que ha señalado nuestra Corte Constitucional. Señores, les agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia. Muchas gracias.